recordar, alguien me puede recordar en qué tema quedamos? ¿Alguien recuerda en qué tema quedamos? Que voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si ven o no ven, por favor, para que continuemos con la clase, ¿ya? No sé si alcancé a hacer... no sé si alcancé a hacer... creo que llegué hasta la asfixia, no sé. Exacto. ¿Alguien me puede recordar hasta qué tema llegamos? ¿O no lo recuerdan tampoco ustedes? O ni siquiera escuchar. Yo no estaba, profe, la clase pasada, disculpe. No estabas. Chuta, te perdiste la primera parte de la clase que era la base del tema de los primeros auxilios. Y luego nos empezamos a enfocar en distintos tipos de situaciones que nos podemos encontrar, ¿cierto? Y cómo abordarlo cada situación, ¿ya? Yo recuerdo, si es que no me equivoco, que llegamos hasta la asfixia. Por lo tanto, voy a continuar desde a partir de ahí, ya si es que alguien más no me puede aportar. Y continuaríamos entonces hoy día con la situación de la epilepsia. No sé si la tocamos o no la semana pasada, no me acuerdo. Así que la voy a tomar ya para que quedemos clarito con eso y en función del tiempo vamos a ver sobre la epilepsia, ¿ya? Que es una situación, más que nada la epilepsia es un problema crónico, ¿cierto? Una afección crónica, como dice ahí, que tiene diversa etiología. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser por muchos motivos o muchas razones que podamos tener este tipo de afección, ¿cierto? Y este tipo de problema. Cualquier persona puede sufrir un episodio de epilepsia, un episodio convulsivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se centra principalmente en como un cortocircuito que se genera a nivel cerebral, ¿ya? Y como dice ahí, puede suceder por muchos motivos distintos y no hay como un estudio científico que avale y que confirme, que diga que por tal motivo solamente ocurre, se desencadena esta epilepsia, ¿cierto? Que son las crisis convulsivas. Por lo tanto, hay muchas maneras y muchas formas de por qué podemos llegar hasta a este tipo de problema, ¿ya? No sé si alguna vez ustedes han visto que inclusive deportistas terminan o sufren convulsiones luego de un golpe en la cabeza, ¿cierto? O futbolistas que han terminado convulsionando, ¿cierto? Porque van, le pegan un pelotazo, o sea, un cabezazo a la pelota, o caen y se golpean fuerte en la cabeza y comienzan a convulsionar, ¿ya? U otro tipo de deporte, ¿cierto? Donde momentos como de golpe fuerte, ¿cierto? O momentos de estrés muy fuerte también físicamente, generan como cortocircuito a nivel cerebral y desencadena estas crisis convulsivas, y personas sanas, ¿cierto? Por lo tanto, no se sabe muy bien de dónde viene, pero de que estamos todos expuestos por lo mismo a poder sufrir este tipo de cosas, claro que sí, ¿ya? Y es por eso que es un tema muy importante tomarlo, porque nadie está libre de vivirlo, y tenemos que saber cómo reaccionar ante esta situación. Ahora, son pasos muy simples, pero que son vitales para la persona en ese momento. La persona cuando está sufriendo las convulsiones, cae al piso muy brusco y comienzan estas convulsiones, la persona pierde el conocimiento. No está consciente de lo que está pasando en ese momento, ¿ya? Por lo tanto, no tiene la conciencia de decir, yo tengo que hacer esto para que no... No, la persona está con las convulsiones y la reacción física del cuerpo puede ser hasta autodestructiva, ¿ya?
Por lo tanto, las personas que están alrededor de esta persona tienen que tener en cuenta que debemos alejar primero que todo cualquier objeto que esté alrededor y que pueda herir a la persona, ¿ya? Si el golpe puede, las convulsiones, ¿cierto? Y está convulsionando alrededor o cerca de algo que le pueda dañar, tenemos que alejarlo, ¿ya? Luego de eso, deslizamos una manta o ropa de nosotros, ¿cierto? La mochila, lo que sea, y la colocamos principalmente debajo de la cabeza, ¿ya? Porque las convulsiones no son tan fuertes y la persona no está teniendo control de su cuerpo, se está azotando la cabeza contra el piso. Y debemos evitar y restar más daño o contusiones, ¿cierto? A la persona, más si es algo a nivel cerebral, por lo tanto el cerebro, en la cabeza tenemos que evitar que genere más y más golpes al suelo, ¿cierto? Que pueda también seguir desencadenando más episodios de convulsiones, ¿ok? Así que mientras la persona esté en ese momento de shock, amortiguamos principalmente la cabeza. Y luego, como la persona está con este shock de convulsiones, ellos presionan muy fuerte en la mandíbula, ¿ya? Y están saltando. Por lo tanto, lo más probable y que se genera es que se muerden y se trituran todas las partes del costado de su lengua. Es por eso que debemos colocar, ¿ya? Debemos colocar algo a lo ancho de su boca, ¿ya? Para evitar que se muerda la lengua, ¿ya? Y tenemos que ser muy inteligentes, ¿cierto? Muy cautelosos, la verdad, en qué es lo que vamos a colocar en la boquita para que no se vaya con la fuerza de la mandíbula a esto que le vayan a colocar, se vaya a quebrar y más encima se ahogue, o sea, y ahí sería lo peor. Por lo tanto, podemos colocar algo de madera, ya entre los dientes, puede ser un lápiz de madera, puede ser una rama, si estamos afuera, al aire libre, un pedazo de rama de árbol, ¿cierto? La madera siempre como que amortigua la fuerza de los dientes, pero no se quiebra, ya lógicamente que sea un poquito más grueso, no tan flaquito, que esto se sobresalga de lado a lado, ya no algo chiquitito porque si no la persona se va a ahogar. Puede ser algo de la ropa, ya una manga de una polera, algo para que pueda apretar, ¿cierto? Ustedes tratan de abrir la boca de la persona, se coloca esto en la boquita, ¿cierto? Y evitan que se muerda. O también puede ser un cinturón de cuero, ya alguien que tenga un cinturón se lo saca y coloca el cinturón en la boca. Y lo último es que las personas cuando están sufriendo esto comienzan a expulsar saliva muy espumosa. Por lo tanto, para que cuando empiecen se acabó, no hay más, no hay más, no hay más. Cuando está ocurriendo esto de que están botando esta espuma, esta saliva espumosa, por más que nosotros afirmemos a la persona no va a dejar de convulsionar. Tenemos que dejar que la persona poco a poco vaya bajando las convulsiones y cuando está botando esta espuma, ojalá ayudarlo a que gire su cabecita y pueda botarla, ¿ya? Y así ayudarlo a que esto salga y no se ahogue, ¿ok? Y lógicamente llamar urgentemente a la ambulancia, ¿cierto? O atención médica. ¿Alguno de ustedes se sabe el número de ambulancia de urgencia? ¿Alguien lo tiene? Profe, yo aprieto 3 veces el botón de apagado, o 5 creo, y la llama sola, así que no sé cuál será exactamente, pero lo llama solo. Si aprieto el botón no. Ah, ya, qué bueno. Bueno, el número, esa forma de que se tiene, ahora los teléfonos últimamente están con esa manera y es muy bueno, ¿cierto? El apretar una cantidad de veces el botón del celular hace como la llamada de manera inmediata, ¿ya? Pero quien no lo sepa, el número de ambulancia, ¿cierto? De urgencia es el 131, ¿ya? Ahí se los dejo porque es importantísimo saber. Ya,
Bueno, dejamos eso con la epilepsia, ¿cierto? Son los puntos más importantes y ojalá, no sé, nunca tener que presenciar eso, pero si les tocara, ya saben. Y vamos a pasar al tema de... ¿alguien quedó con alguna duda sobre el tema de la epilepsia? ¿No? Ya. Recuerden que no se tienen que quedar con dudas, chiquillos, ¿ya? O aportar si algo saben para resolver dudas, súper importante. Ya. Pasamos a lo que son las hemorragias. Y las hemorragias, bueno, tenemos dos tipos de hemorragia, ¿ya? Tanto la interna, hemorragia interna, como la hemorragia externa, ¿ya? Hemorragia a nivel general, sabemos que es la salida o derrame de sangre, tanto fuera como dentro del organismo, ¿cierto? Como consecuencia de la rotura accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos. ¿Cierto? La hemorragia interna es que no la veo, ¿ya? No se ve. Y la hemorragia externa se ve porque hubo rompimiento de piel, por lo tanto se está expulsando la sangre del cuerpo, ¿ya? Ya, ahora, ¿cómo yo abordo una situación así? Aquí estas cosas, en esta situación del tema de la hemorragia, es un poquito más extremo, ¿cierto? Porque ya pasa a ser más grave y de riesgo vital, principalmente. Por lo tanto, ¿cómo yo debo actuar frente a esta situación? Primero, yo al accidentado lo tengo que tumbar en el suelo, ¿cierto? De manera horizontal, y los miembros inferiores, o sea, sus piernas, las debo elevar, ¿ya? Elevo las piernas de la persona, pero ¿a alguien se le ocurre por qué yo debo elevar las piernas de la persona? ¿Para qué? Se me ocurre a mí, profe, que es para que la sangre que está allá vaya para abajo. La Llegue más sangre que está sangre hacia ahí, abajo, la sangre que en las está dónde. piernas, en las piernas, Ajá, ¿vaya para dónde? hacia más cerca del corazón a lo mejor, Ya, o sí, del torso. exacto. Sí, estás muy, muy, muy cerca y casi en lo correcto. Es para que obviamente baje la sangre que tenemos en nuestras piernas, ¿cierto? Que nuestras piernas acumulan bastante sangre por la cantidad de musculatura y el tamaño de él, ¿cierto? Y ayudamos a el retorno venoso que sea más rápido. Ahora, tanto al corazón, ¿cierto? Como a nuestro centro de operaciones, que es nuestro cerebro, ¿ya? Si nosotros tenemos una hemorragia, estamos en presencia de una baja de movimientos de la sangre a nuestro organismo. Disminuye la sangre que llega a nuestro organismo y principalmente a nuestro cerebro. Cuando disminuye la sangre que llega a nuestro cerebro, disminuye el oxígeno que está llegando a nuestro cerebro. Por lo tanto, ¿qué pasa? Me mareo, puedo perder la conciencia, ¿cierto? Me puedo desmayar y si continúo en el tiempo un poquito, son minutos vitales, es importantísimo que si está en ausencia de oxígeno o disminuye el oxígeno en nuestro cerebro, podemos tener daño cerebral bastante gravísimos y para toda la vida. Por lo tanto, es por eso que se debe inmediatamente subir las piernas para evitar ese daño cerebral, ¿cierto? Y principalmente que no pierda la conciencia la persona, ¿ya? Súper bien. Y luego buscamos alguna hemorragia externa. Nos fijamos en el cuerpo de la persona, de que si entre medio de alguna ropa se pueda ver que esté saliendo sangre de algún lugar, ¿ya? Y si es así, detecto que está saliendo sangre por algún lugar, ¿cierto? Procedemos a detener esta hemorragia mediante alguna compresión, ¿ya? O torniquete, que es lo que vamos a explicar a continuación. Y luego de eso, arropo al accidentado, lo abrigo, porque como estoy disminuyendo, se está disminuyendo el flujo sanguíneo, disminuye la presión sanguínea. Y al disminuir la presión sanguínea, disminuye mi temperatura, ¿cierto? Entonces, al disminuir la temperatura del cuerpo, la persona se empieza a enfriar. Por eso yo debo abrigar a la persona, para que no se nos vaya la temperatura del cuerpo
¿cierto? Y también evitar cualquier movimiento, ¿ya? Evitamos cualquier movimiento para que así no aumente el flujo sanguíneo y por lo tanto aumente el derrame, ¿ya? Y lógicamente llamamos al servicio de urgencias rápidamente. Ya. ¿Cómo procedo? Si logro detectar que hay una hemorragia externa, ¿cierto? Yo estoy viendo que hay está saliendo sangre por algún lugar, ¿cierto? Tiene una herida. Perdón. Con el herido que está tendido en el suelo, ¿cierto? Se hace una compresión local, o sea, comprimo, perdón, comprimo el lugar, ¿cierto? Que está sangrando. En el mismo lugar, pues eso es una compresión local, o sea, en la misma herida que yo la localizo, la encuentro, dependiendo del diámetro de la herida, es que si coloco dedos, que no es necesario que sea tal vez tan grande, por lo tanto puedo conocer solamente con los dedos, o si tiene más diámetro la herida, debo ya pasar a usar mis manos completas y comprimir la misma herida, ya utilizando ya la palma de la mano. Si la hemorragia, luego de que yo estoy comprimiendo la herida en el mismo lugar, si la hemorragia deja de existir, ¿cierto? Ya dejó de sangrar, porque con mi compresión se apretó tanto que se cerraron los vasitos sanguíneos y dejó de sangrar, ya después de eso podemos proceder a colocar un vendaje, ¿cierto? Compresivo, o sea, que cumple la misma función de lo que estaba haciendo yo con mi mano. Y después de eso ya se va al hospital o no sé qué, pero para que tengan la curación que corresponde. Pero si llega a pasar eso, genial, ya no es tan grave, la persona dejó de sangrar y va a tener una curación. Pero si con la compresión que estoy realizando no deja de sangrar, ya ahí tengo que proceder a hacer lo siguiente, que es hacer una compresión a distancia, ¿ya? Y ahí tengo que detectar primero el punto donde está ocurriendo esta hemorragia, ¿cierto? Tanto que comprimí y no dejó de sangrar, quiere decir entonces que está comprometida alguna arteria, alguna vena mucho más grande. Por lo tanto, debo dirigirme a un punto de flujo sanguíneo cercano a la herida. Si la herida es a nivel de la cabeza, ¿ya? Yo debo ir al punto del cuello, ¿ya? Aquí tenemos 5 puntos importantes que debemos realizar con presión en caso de alguna herida que sea bastante más grande y no deje de sangrar. Si es el cuello, es a nivel de la carótida, donde yo tomo el pulso, ¿cierto? La carótida pasa por el costado de la tráquea y para hacer la compresión de ese lugar yo debo colocar mi dedo pulgar y mi mano en función de pinza, presiono el cuello y evito que siga fluyendo tan fuerte la sangre, ¿ok? Hago como si fuera una manguera cuando ya quiero que no salga tan fuerte el agua, ¿cierto? Es lo mismo. Ahora, si ya es a nivel, ¿cierto? De el cuello, ¿ok? Es a nivel del hombro, puedo detectar la clavícula, ¿ya? Que la zona es retroclavicular, o sea, detecto la clavícula, el huesito que está aquí, ¿cierto? Son 2, y detecto la clavícula y presiono con los dedos por encima de la clavícula hacia atrás, ¿ya? Así, o con el dedo pulgar hacia abajo, ¿ya? De esa forma, así. La clavícula está ahí, aquí, y presiono por detrás de la clavícula hacia atrás, ¿ya? Ahí yo también disminuyo la presión sanguínea para que disminuya la hemorragia. Si ya es a nivel del brazo, si la herida es a nivel del brazo, ¿cierto? Eso está en la extensión del brazo, cualquier sea, ya la presión tiene que realizarse a nivel de la arteria humeral, que pasa por la cara interna del brazo.
¿ya? No por aquí, porque aquí están la mayoría de los músculos, ¿cierto? Por lo tanto, la arteria pasa por la parte interna del brazo. Y ahí yo genero presión hacia el hueso, ¿ya? Así. Si ustedes se presionan aquí un buen rato hacia adentro, se van a dar cuenta que se están cortando la circulación de la arteria humeral. Si la herida está a nivel del tren inferior, ¿ya? Pueden hacerlo la presión en la arteria femoral, que es en la zona de la ingle, ¿ya? La ingle, que es el pliegue donde está, ¿cierto?, el muslo con la cadera, la articulación del muslo con la cadera. Si yo, el muslo, la cadera, donde flexiona la pierna, esa es la ingle. Y ahí yo debo realizar la presión, pero no se hace con la mano, sino que se hace con el puño, hacia adentro. ¿Ok? ¿Y por qué con el puño, chiquillos? Porque el cuádriceps, que es un músculo bastante grande, ¿cierto? La masa muscular del cuádriceps es tan grande que si yo hago la presión solo con la mano, ¿ya? No voy a tener la suficiente fuerza para cortar el flujo sanguíneo de la arteria. Por lo tanto, por eso se hace mayor presión con el puño en esa zona, ¿ya? Para poder presionar bien, aún así estando en la masa muscular del cuádriceps, ¿ya? Y si la herida y la hemorragia está de la rodilla hacia abajo, ya en el pie, en el tobillo, qué sé yo, el corte, ¿cierto?, de la sangre, la presión la debemos hacer detrás de la rodilla, en la zona poplitea, ya dice la arteria poplitea, pero es la zona poplitea porque por ahí también pasa la arteria por detrás de la rodilla y presiona hacia adentro. ¿Ya? Ahí se debe realizar la compresión y dejaría de fluir tanto la hemorragia que está en el pie o en el tobillo, qué sé yo, en la parte de la rodilla hacia abajo. ¿Ya? Esos son los 5 puntos donde debemos realizar compresión en el caso de que no cese la hemorragia, aunque hagamos una compresión local, no se detenga la sangre. Esos son los puntos que debemos comprimir para poder evitar, ¿cierto?, que sangre tanto, ¿ya? Ahora, siempre debemos aplastar la arteria o la vena contra el hueso, hacia el hueso, ¿ya? No para otro lado, ¿cierto? Si lo comprimimos hacia el hueso, la vena va a ser comprimida de buena forma, correcta, ¿cierto? Y va a cesar el flujo tan fuerte de la sangre. Y lo más cerca posible de la herida, ¿ya? Luego que ya comprimimos estos lugares, no debemos nunca soltarlo hasta que llegue atención médica. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si yo comprimo, aprieto una manguera, ¿cierto? Comprimo, aprieto una manguera, la estoy manteniendo, le estoy apretando el flujo del agua. Cuando yo lo suelto, ¿qué sucede? Sale el agua con mayor presión, ¿cierto? Sale el agua con mayor fuerza. Por lo tanto, eso sucede con la sangre. ¿Ya? Así que es muy importante saber de que si yo voy a hacer esa compresión, no la puedo soltar hasta que llegue ambulancia, paramédicos. ¿Ok? Bien. Y luego, y siempre, mantener al herido en posición horizontal. ¿Ya? Mantener a la persona en posición horizontal porque eso va a generar que la sangre esté siempre como en una... el flujo sanguíneo esté más pausado, ¿cierto? Y no haya inclinación del cuerpo donde vaya a inclinarse también la sangre. Ya recuerden que la sangre es algo, es parte de nuestro líquido del cuerpo, ¿cierto? Sustancia líquida, por lo tanto se va a inclinar hacia donde también está la inclinación de nuestro cuerpo. Ya, por eso tiene que ser lo más horizontal posible. ¿Hay alguna duda, chicos? No, profe. No, ya, qué bueno. Miren, ahí está la imagen de lo que les estaba explicando, ¿cierto? De las zonas, cómo debemos realizar la compresión para cortar el flujo sanguíneo tan fuerte. En la superior izquierda se ve la retroclavicular. Como les decía, yo detecto la clavícula y por encima de la clavícula hacia atrás comprimo. ¿Ya?
La superior derecha muestra la zona carótida, ¿cierto? En el costado de la tráquea. Por el costado de la tráquea yo genero la presión con mi mano. Obviamente no vamos a ahorcar a la persona, sino que genera una presión contra la arteria para bajar el flujo sanguíneo, nada más. ¿Ya? Abajito en la izquierda tenemos la presión, la arteria humeral, ya que es por la cara interna del brazo, y abajito se ve en la derecha la arteria femoral, que es en la ingle, y lo hacemos ahí con el puño, ¿cierto? Bien. ¿Hay alguna duda con esto, chicos? Ninguna, profe. Ya, súper. Miren, bueno, por el tiempo, que nos quedan 3 minutos, nos va a pasar a lo que viene después, es el tema del torniquete, ¿ya? El tema del torniquete, chiquillos, es un tema más como extremo, ¿ya? Lo puedo dejar como una pincelada hoy día y ya la otra semana lo profundizo más, pero el torniquete se realiza en un momento de extrema gravedad y siempre cuando usted sea el único, ¿cierto?, que pueda prestar ayuda y haya más personas que necesiten de su ayuda, ¿ya? Porque si está solamente usted y está ayudando a una persona y no nadie más, no hay más personas que necesiten de su ayuda, usted solamente haga las compresiones como lo acabamos de ver. Pero si es el único, ¿cierto? Como dice, cuando el socorrista está solo y debe atender a otros accidentados de extrema gravedad, ahí pasamos a hacer un torniquete porque ya pasamos a un nivel de gravedad mucho más grande y que necesitan de su ayuda también otras personas. Y tenemos que tomar en cuenta que el torniquete es una medida, como les digo, extrema, porque también tenemos que tomar en consideración que se corre un riesgo muy grande hacer un torniquete, que es que se puede perder esa parte del cuerpo que se está realizando el torniquete. Si yo le estoy haciendo un torniquete a la persona en el brazo, ¿cierto? Porque tiene no sé, se aplastó el brazo, se cortó, qué sé yo, y tengo que ayudar a otro, voy a hacer un torniquete, tengo que estar muy consciente de que este torniquete puede que haga que la persona pierda su brazo, su mano, lo que sea, ¿ya? Por lo tanto, es una decisión muy extrema, pero muchas veces necesaria para tomar la decisión por sobre la vida, ¿cierto? Es más importante tal vez la vida. Se decide obviamente que la persona viva y es preferible que pierda quizás algún segmento de su cuerpo a que muera, ¿cierto? Así que bueno, el tema del torniquete es un tema extremo, por eso se los decía, pero muchas veces ha sido necesario en caso de situaciones muy graves y no hay que dejar de tener conocimiento de ello, ¿ya? Así que lo dejamos con ese pase, lo dejamos para la próxima semana para ahondar en ese tema y en los que vienen en otras situaciones más, ¿ya? Así que eso sería, chiquillos, ya estamos justo en el tiempo. Les agradezco la conexión y la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y haya sido entendido y les haya gustado. Y cualquier cosa que no sepan, pregunten. Si no quieren, si tienen alguna duda, pregunten, ¿ya? Ya, chiquillos, estamos listos entonces. Les mando un abrazo enorme a todos, que estén todos súper, súper bien y nos vemos la siguiente semana. Ya, cuídense mucho. Chao, profe, que esté bien, Chao, cuídese. mi amor, que esté muy bien, cuídese.